Buenas tardes, sean bienvenidos a este curso o esta actualización, estudiantes de UASI. Me presento con ustedes. Soy la psicóloga Jacqueline Contreras Bernal. En esta ocasión les voy a compartir hábitos de estudio y motivación académica, esperando que estas estrategias que se les van a recomendar, a sugerir, las pongan en práctica para que su salud mental, su salud emocional, pues tenga ese bienestar que tanto necesitan y eviten el estrés al momento de tener que estar repasando o estar retroalimentando cada uno de los contenidos. Para comenzar, la pregunta, ¿qué es el hábito de estudio? Nos hacen mención que los hábitos de estudio son conductas y prácticas que se replican periódicamente para adquirir nuevos conocimientos y repasar aquellos contenidos que ya aprendiste. Es decir, cuando se es estudiante, se tiene que empezar a crear una disciplina, una rutina, todos los días. Todos los días se debe de crear un horario para llegar a estudiar. Si el estudiante, en este caso, tiene clases en la mañana, crear un horario en la tarde todos los días para empezar a repasar lo que se vio en la clase ese día de las diferentes materias, o llegar en este caso a investigar aquellos temas que son complejos, que son difíciles y que necesitan ahora sí llegar a repasar. ¿Para qué? Para que la siguiente clase pues puedan participar o puedan resolver aquellas dudas que aún tienen. Para eso es el hábito de estudio, crear esa disciplina, tener esa responsabilidad. El día lunes voy a crear el hábito de 4 a 5:30 de la tarde. El martes de la misma forma hasta llegar al día viernes. Ese hábito de estudio va a ser para tareas, para repasar, para empezar a hacer en este caso proyectos o para llegar a utilizar el aprendizaje autónomo. Voy a empezar a investigar temas que desconozco. ¿Para qué? Para yo adquirir nuevos conocimientos, nuevas competencias y llegar a desarrollar aprendizajes significativos. En este caso, el hábito de estudio no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces como personas caemos en esa zona de confort de solamente voy a hacer el repaso o solamente voy a hacer la tarea cuando el profesor me lo indica, y no debería de ser así. Crear el hábito es ahora sí tener constancia, perseverancia y autodeterminación, porque yo lo quiero hacer y porque realmente disfruto de ese hábito de estudio. 1 hora o 2 horas que sean de calidad me van a ayudar a tener un éxito escolar, o para aquellos pasantes, el profesional. Muchas ocasiones como estudiantes se llegan a preguntar qué estrategias se deben de utilizar para tener esos hábitos de estudio, o a lo mejor yo solamente cuando estudio nada más memorizo un aprendizaje mecanizado o automático, leo o con lo que vi en las clases y ya. ¿Eso son buenos hábitos o no lo son? Para poder llegar a resolver esa duda, les voy a recomendar que contesten el cuestionario que a continuación les voy a presentar, para que ustedes se lleguen ahora sí a autoevaluar, el llegar a decir, tengo buenos hábitos, malos hábitos, o necesito mejorar mis hábitos, o con las estrategias que nos van a brindar, pues las voy a empezar a poner en práctica. Este cuestionario lo hice de 20 preguntas. Solamente es de que ustedes en su cuaderno vayan registrando sí o no, para que al final pues hagan el conteo de cuántos reactivos tienen, y ahora sí yo darles los resultados para que vean en qué hábito de estudio se encuentran. Son diferentes criterios los que vienen en este cuestionario de autorreflexión. Vamos a empezar con el del lugar. En el del lugar hay que hacernos la pregunta, ¿tienes un sitio fijo para estudiar?
si hay un sitio fijo o no. Puede ser el cuarto, puede ser la biblioteca o puede ser la sala, un espacio. Estudias en una habitación alejada de ruidos, televisión, etcétera. Cuando se va a leer, o se va a hacer una tarea o se va a investigar, analicen si hay ruidos externos o si hay convivencias o si hay mucha música o muchos distractores. ¿Sí toman eso en cuenta o no? ¿Tienen luz suficiente tanto natural como artificial o son de los que se esperan a hacer las tareas por la noche y nada más con la luz del celular o de alguna lámpara? Cuando te pones a estudiar, tienes a la mano todo lo que necesitas. ¿Son estudiantes que prevén y organizan todos los materiales o son estudiantes de se me olvidó el cuaderno, me voy a regresar por el libro, se me olvidó el link y no tienen todo a la mano? ¿Sí o no? El segundo criterio es el de tiempo. ¿Tienes un horario fijo de estudio? Lo que les decía en un primer momento. ¿O son de los que dicen mañana de 5 a 7, el sábado de 9 a 11 de la mañana, el día lunes no estudio? Entonces, ¿si hay un horario fijo o no? ¿Divides tu tiempo entre las asignaturas que tienes que estudiar? En su momento, quienes han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, a quienes he acompañado en alguna de las materias, les he dicho que todas las materias son importantes, a todas hay que prestarles tiempo, dedicación. ¿Sí se divide el tiempo o son de los que llegan a decir le voy a dar más prioridad a una o a dos? Estudias como mínimo 5 días a la semana, ahí decimos hábito de estudio. El repaso, la investigación son 5 días a la semana, no una vez al mes, solamente cuando se vienen parciales. En tu plan de estudios incluyes ratos de descanso. Es importante para la salud mental, en este caso, las pausas activas. Pueden ser 5 minutos, 7 minutos, hasta 15 minutos. Si lo incluyen o no lo incluyen, pónganse a pensar. Soy del que dice 5 horas de calidad y van a ser continuos y así ya me queda tiempo. Entonces, ¿sí incluyen pausas activas o no? Siguiente criterio de autorreflexión sería el de atención. Tomas notas de las lecciones señaladas para estudiar y de los ejercicios a realizar. Aquí estaríamos hablando de cuando están en clases o cuando están en campos clínicos o cuando se van a prácticas, en este caso ejecutivas, a las escuelas o algún lugar de nivel empresarial. Ustedes están aprendiendo de profesionales, toman notas de aquellos ejemplos, aquellas sugerencias que les están dando a conocer, sí o no, o solamente las escuchan. Esa es una parte importante. No tomo notas, solamente escucho o solamente observo. Preguntas cuando no comprendes alguna situación. ¿Se quedan con las dudas, sí o no? Otro criterio, los apuntes. Indicas la fecha en tu hoja de apuntes. Quienes han estado conmigo saben que soy estricta en la cuestión de las fechas. Aquí viene una de las razones. Es crear un hábito. Cuando se colocan las fechas hay una organización para cuando se llegan a necesitar los apuntes, los registros. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a encontrarlo de manera más sencilla cuando voy a repasar, a retroalimentar o inclusive a complementar información. Si lo hacen, no lo hacen. Anotas las palabras difíciles, tareas o lo que no comprendes. Muchas personas o muchos estudiantes cuando toman apuntes solamente llegan a transcribir, pasan y copian la información, y hay quienes sí anotan conceptos que no comprenden o anotan las indicaciones para tareas. Si lo hacen, no lo hacen. Revisa si completas los apuntes. Muchas ocasiones analicen si ustedes en el horario de clases o cuando se esté en prácticas, pues no se alcanza a registrar toda la información. Si se tuviera el hábito del estudio, en esa hora o en esas 2 horas de manera diaria pueden ahora sí terminar de registrar
lo que no anotaron o pueden llegar a investigar de alguna bibliografía complementar y registrarlo. Si lo hacen, no lo hacen. Y subrayas las ideas importantes. En este caso, en sus cuadernos, quienes hacen diagramas o quienes hacen ahora sí ciertas notas por párrafos, hay quienes tienen ciertos colores de tinta. ¿Lo hacen o no lo hacen? Siguiente criterio, el de estudio. Haces una primera lectura de tus notas. Cuando preparas un tema, hablamos de una prelectura. Antes de empezar a leer sobre el libro o algún capítulo, hay que hacer una prelectura. ¿Se hace? ¿No se hace? Después de aprender una lección, la repasas, ahí entraría hábito de estudio. Se vio en clase, lo repaso, ahora sí en mi horario o lo dejo hasta el final cuando me dicen que hay parcial o cuando lo voy a ocupar o que ya no recuerdo la información. En tus esquemas destacan ideas principales, hablamos de esquemas y diagramas, solamente son conceptos o palabras clave. Hay quienes hacen esquemas pero ponen mucha información. Entonces, ¿lo hacen? Sí, no. Compruebas ortografía y limpieza de lo que escribes. Otro de los criterios que con quienes he tenido la oportunidad de acompañar en su formación saben que también lo manejo. Es importante que en sus horas de hábito de estudio comprueben la ortografía. Está bien escrito, las letras, inclusive la limpieza, que no haya un rayadero, unos tachones, la presentación. Te es fácil concentrarte cuando estudias. Hay quienes dicen, es que yo no me concentro, es que yo no tengo una atención focal, es que yo con cualquier ruido me distraigo o si pasa alguien. Entonces, ahí analicen sí o no. Ahora, tómense un tiempo para realmente autoevaluarse y contar los reactivos. Si obtuvieron de 0 a 12 reactivos, quiere decir que no saben estudiar, es decir, que a lo mejor lo están dejando todo al último. De 12 a 15 reactivos, hábitos defectuosos. A lo mejor la estrategia les puede funcionar, pero sí tendrían que utilizar otras. Y si fueron 20 reactivos, sabes estudiar, pero puedes mejorar. El que si ya van creando ese hábito, la responsabilidad, que ya son perseverantes, que ya tienen esa rutina, pues ahora conozcan más estrategias para que las pongan en práctica y no vayan a sufrir de estrés. Yo espero que sí lo apliquen el cuestionario porque sí es muy buena una autoevaluación. Vamos a compartir algunas estrategias para método de estudio, esperando de verdad que les sea funcional. La primera técnica de estudio se llama Pomodoro. Posiblemente área de ejecutivas ha escuchado Pomodoro, porque es una técnica que se les ha recomendado. En la cuestión de enfermería, esperemos lo pongan en práctica. La técnica de Pomodoro fue creado por Francisco Cirilo. En la técnica de Pomodoro se crean 4 ciclos o 4 repeticiones de 25 minutos. Cuando ustedes tengan una tarea o que vayan a realizar una investigación o estén realizando un proyecto, tomen en cuenta las siguientes sugerencias. Primeramente, acercar todo lo que van a necesitar para trabajar. Posteriormente, guardar todos los distractores. En este caso, saben a qué me refiero, el uso del celular. Ahora, si no acercar el celular para no estar pendiente de las redes sociales. La técnica de Pomodoro es importante que la vinculen con una agenda académica. Del día lunes 27 de julio al 3 de agosto, en los diferentes días voy a estar trabajando aproximadamente 2 horas y el lunes tal actividad, martes tal actividad y miércoles tal actividad hasta llegar al 3 de agosto. Teniendo la agenda académica, ahora sí, técnica de Pomodoro, tengo mi lugar o mi espacio, empiezo los primeros 25 minutos a realizar esa tarea. Tiene que sonar la alarma, tienen que tener un reloj a la mano, un cronómetro.
empieza la primer pausa activa de 5 minutos. Pasan los 5 minutos, nuevamente se retoman labores, continúan con la tarea, con la investigación o con el repaso. Pasaron esos 25 minutos, nuevamente una pausa activa de 5 minutos. Se continúa con el tercer pomodoro de 25 minutos. Ojo aquí, en el tercer pomodoro se tiene que ir viendo por parte del estudiante que sí están cumpliendo, que sí hay un logro, que sí están estudiando, que sí están invirtiendo tiempo de calidad ahora sí en lo que están realizando. Pasan los 25 minutos. ¿Qué sigue? Una pausa activa, pero ya no va a ser de 5 minutos. La pausa activa va a ser de 15. ¿Por qué de 15 minutos? Porque hay personas que llegan a tener un cansancio visual o estar en la misma postura, cada uno de ustedes lo sabe, ocasiona la tensión muscular, que ya les duele el cuello, que ya duele la espalda, la cintura, de estar en la misma posición. Si hablamos en funciones mentales, pues también necesitan un descanso para que nuevamente su cerebro pueda concentrarse, vuelva a prestar atención. Por eso es una pausa activa de 15 minutos. ¿Para qué? Para que realicen ejercicios de estiramiento en lo que es cuello, en movimientos de cintura, estiramiento de la espalda y repose la vista. Los 15 minutos de la pausa activa no aplica el que digan como son 15 minutos, voy a revisar las redes sociales. El celular en los 4 ciclos debe de estar ahora sí guardado o alejado, porque se trata de que realmente pues se adentren a lo que es el proyecto o la tarea. Pasaron los 15 minutos, nuevamente se retoma el último pomodoro de los 25 minutos y ya ahí se concluye. Esta técnica de pomodoro realmente, si la trabajan con agenda académica, tiene resultados significativos. Para quienes sí trabajan cronograma de actividades, el trabajar agenda académica es de utilidad y más aún ahorita para quienes son pasantes que se van al año de servicio, que van a tener una diversidad de actividades, técnica de Pomodoro es muy funcional y para quienes son estudiantes que van a estar en clases, agenda académica con técnica de Pomodoro les ayuda mucho en periodos de evaluación cuando son tareas, hay exámenes o hay proyectos. Otra técnica o método de estudio es el de mnemotecnia. La mnemotecnia es una estrategia que se utiliza para recordar contenidos o información mediante el establecimiento de relaciones. Las mnemotecnias para todas las carreras, tanto de ejecutivas como en enfermería, es una estrategia que nos sirve y que se puede adaptar a las diferentes materias. Ahí vienen algunos ejemplos. Viene en el primer ejemplo la letra C, H o N, que si se hace una lectura convencional dirían chon, pero en este caso la persona le da un significado, la C de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno y la N de nitrógeno. Si hablamos en el caso de enfermería, por ejemplo, que ven muchos fármacos o ven muchas enfermedades, a veces es tanta la información, el llegar a utilizar una letra para cada concepto, palabra M-O-N-A, lectura convencional, mona, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Empezar a explicar y después relacionarlo a lo que es el tema o el contenido. Si hablamos para carreras de ejecutivas, ABCD, modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. La mnemotecnia, les digo, se puede utilizar para cualquier carrera profesional, para cualquier materia. Aquí ya depende del estudiante, ahora sí, el establecimiento de la relación que le dé. Para aquellos estudiantes que dicen, a mí no me gusta registrar tanta información porque yo soy más de
aprender a través de conceptos y después expresarlo y comunicarlo, mnemotecnia es una muy buena estrategia. Otra técnica muy buena de método de estudio es la técnica de Feynman. La técnica de Feynman es una de las técnicas que en lo profesional yo se las recomiendo mucho porque sí hay aprendizajes significativos. La técnica de Feynman fue creada por Richard Feynman. Consiste en aprender términos complejos y se explican de forma sencilla. En la técnica de Feynman, lo que van a hacer ustedes es elegir un tema. A lo mejor dicen como estudiantes, no hemos visto estos temas, pero como yo estoy motivado o a mí me interesa, pues yo tengo esa curiosidad y yo solito voy a empezar a hacer la búsqueda de esos libros. Tengo el libro, tengo el título, empiezo a hacer una lectura. Ya que hice la lectura, solamente se hace una vez la lectura, nada más. Cierro el libro, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a explicar en voz alta lo que yo leí, lo que yo comprendí. Yo voy a desarrollar el pensamiento. Voy a explicar en voz alta lo que estoy comprendiendo. Hagan de cuenta que ustedes van a estar en su lugar de estudio. Ya dieron la lectura y se ponen a dar una clase. Esto ayuda bastante a aquellas personas que tienen como esa dificultad de explicar con sus propias palabras la información. ¿Por qué? Porque ya están haciendo ensayos previos. Les ayuda a desarrollar ciertas habilidades. Si ustedes utilizan técnica Feynman, inclusive pueden llegarse a autoevaluar, el decir, leo una sola vez, en este caso el contenido, al momento de hablar en voz alta o explicarlo, aunque no haya nadie, yo me voy a dar cuenta de qué conceptos aprendí, qué es lo que ya domino. En donde yo vea que me trabe, pues quiere decir que ahí todavía hay dudas o todavía no hay comprensión y ahí es donde voy a dar nuevamente el repaso. Es como dice Feynman, si no lo puedo crear es que no lo entiendo por mí mismo. Si no lo pueden explicar es porque aún no hay un dominio. Y la técnica de Feynman, pues les digo, es muy, muy buena porque hacen una lectura para aquellos que dicen apenas voy a empezar a crear ese hábito o necesito inclusive exponer. Para quienes dicen me da nervios exponer, técnica de Feynman es muy, muy útil. Otro método de estudio es el de método de Cornell. El método de Cornell es un sistema de notas desarrollado por Walter Pauck que facilita el aprendizaje activo y la comprensión. En el método Cornell, pues se necesita ahora sí de una carpeta o de hojas para llevar un control. Ahí viene un ejemplo. En lo que es la hoja blanca, la van a dividir en 3 secciones. Como bien saben, la parte superior pues es para el título del contenido o del tema. Las 3 secciones las van a dividir de la siguiente forma. En la sección del lado izquierdo solamente se va a colocar palabras clave, es decir, conceptos. En el segundo apartado le van a poner preguntas si yo tengo dudas y las ideas principales. En el lado derecho de la hoja se anotan ejemplos que da el profesor en clases o los compañeros. Se llegan a hacer diagramas, esquemas, se pueden llegar a poner imágenes, bibliografías y en la parte inferior o en la parte de abajo de la hoja ponen todo lo que se dijo en clase, lo más relevante, ¿sale? En el método de Cornell lo que se trata es de que el alumno escriba los aprendizajes más significativos y no de que lo hagan de transcribir toda la información que viene en el libro o que está, en este caso, proyectando el docente. En el método de Cornell, una sugerencia que yo les doy es que si van a leer un libro,
pues se hizo la lectura del libro, saco conceptos, anoto preguntas de las dudas que me hayan quedado. ¿Para qué? Para que cuando el profesor como me deja la tarea de tal libro, pues yo le pueda preguntar en la clase. Hablamos de una aula invertida, que en este caso el estudiante pues ya lleve conocimientos previos del tema y que en la clase pues pueda participar, pueda decir ahora sí información veraz, información de fuentes bibliográficas y pueda participar y tenga esa seguridad. Para eso son los métodos de estudio. Si ustedes realizan las tareas, siguen las bibliografías en las clases, pues va a ser más fácil la participación y pues ahora sí que la clase sea enriquecedora. Y en el caso de los pasantes, pues sí les va a ayudar mucho método Cornell. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van al año de servicio, pues a veces no hay tanto tiempo de registran idea principal o concepto y eso les va a ayudar a que activen su memoria para que recuerden la información que ya obtuvieron. Otro método de estudio es el de recuerdo activo. El objetivo principal es hacer que el cerebro trabaje para recordar la información, lo que refuerza la memoria y facilita la comprensión. En el método de estudio de recuerdo activo también se hace lo que es una prelectura. En una prelectura, lo que hace en este caso el estudiante es solamente leer una sola vez, empezar a explicar lo que comprendió y nuevamente ahora sí revisar si a lo que dio lectura es correcto o no, es lo que les decía en el otro método. En la técnica de recuerdo activo de lo que se trata es que activen su memoria, activen su hipocampo. Tiene ciertas ventajas el de recuerdo activo. ¿Por qué? Porque es parecido al aprendizaje por asociación. Cuando ustedes leen un libro o tienen algún esquema, nuevamente recuerdan la información o recuerdan los conocimientos adquiridos. Este método de recuerdo activo sí tiene ventajas porque incrementa la confianza en las propias habilidades. Hay alumnos que dicen, yo no tengo seguridad en mí mismo o yo no confío en mí mismo. Si ustedes hacen prelecturas de los temas que están viendo, de los temas que aún desconocen antes y que ya deberían de saber para irse a su año de servicio, pues van a ir con la seguridad. ¿Por qué? Porque ya dieron una lectura, ya analizaron, ya razonaron, ya comprendieron y si hay dudas, pues hay aquellos profesionales que se llegan a prestar para explicarles o resolverles dudas. Entonces ahí es la parte importante. Estudio más eficiente, no se relee. ¿Por qué dice estudio eficiente? Porque si realmente tengo ese hábito de estudio y solamente leo una vez, pues voy mejorando la comprensión lectora. Los grupos de estudio. Esta es una de las recomendaciones que sí les doy a todos, tanto a pasantes como alumnos de UASI. Los grupos de estudio. A mí me ha tocado observar que solamente aplican grupos de estudio cuando están en periodo de exámenes, ya sea en parejas, en tríos o de 4 o 5 personas con quien se lleven bien. Y el grupo de estudio es muy bueno, es muy enriquecedor, pero no se debería de aplicar solamente en exámenes. El grupo de estudio utiliza esta estrategia de recuerdo activo. Se juntan 4 o 5 personas de manera diaria, 1 hora. Ahora sí, leen un libro, leen los contenidos del tema que se vio en clases, dicen 10 minutos para la lectura, todos lo cierran, empiezan a intercambiar ideas, opiniones y ya ahí se resuelven las dudas para aquellos que a lo mejor no preguntaron, pero ya están retroalimentando con sus compañeros. Los grupos de estudio son muy buenos y la recomendación es que lleven a cabo el grupo de estudio ya sea en una biblioteca escolar
o en un lugar tranquilo en donde no haya, en este caso, ruido. Y practica la autoexplicación. El estudiante se tiene que escuchar lo que comprende, si está razonando, si hay reflexión, si se escucha, se va a dar cuenta de que hay un dominio. Muchas veces hacen la lectura, pero nada más leen por leer. Entonces, esas son algunas de las grandes ventajas. Otra estrategia para hábito de estudio son los mapas mentales, conceptuales y contenidos. Es importante que como estudiantes, como pasantes futuros ya profesionales, aprendan a que no solamente se deben de tomar resúmenes, de que no solamente es transcribir la información o anotar todo. Hay estudiantes que aprenden por recursos visuales, por mapas. Hay un sinfín de estrategias de tipo de esquemas. Aproximadamente hay 153 diagramas de diferentes formas. Yo les recomiendo que lean o den una lectura al libro de constructivismo, estrategias para aprender a aprender, y ahí pues van a poder darse cuenta de qué diagramas pueden llegar a utilizar para que no transcriban y no siempre hagan resúmenes, de que pongan ideas principales o pongan conceptos. ¿Qué son los mapas mentales, conceptuales y cognitivos? Nos dice que son diagramas visuales que se organizan a través de ideas, conceptos centrales, facilitando la comprensión de estructuras complejas. Aquí tomé la fotografía, pero posiblemente no se aprecie. Estos son dos ejemplos de diagrama de árbol. En este primer diagrama de árbol viene enfocado a lo que es la escuela, tema principal, la parte superior escuela, quien la conforma, estudiantes y docente. Y ahí ya empieza a poner por palabras clave funciones docentes, objetivos de la escuela, responsabilidades. En el diagrama número 2 viene el ejemplo de anatomía, oído, externo, medio, interno, y viene ahora sí por palabras clave, pues las partes que lo conforman. Esta materia es compleja, entonces se presta muy bien diagrama de árbol. Les digo, para cualquier carrera profesional se presta. ¿Por qué? Porque solamente se ponen conceptos y sobre el concepto se asocia la información, se recuerda y se empieza a explicar. Hay otro ejemplo que son los mapas cognitivos. Los mapas cognitivos son estrategias que hacen posible la representación gráfica de una serie de ideas, conceptos y temas con un significado. Les decía, no es necesario transcribir toda la información. Se debe de saber seleccionar algún esquema, algún diagrama, algún mapa que me ayude a plasmar lo aprendido. En este caso, el ejemplo que viene, las inteligencias múltiples de Gartner. Si se dan cuenta, aquí en el ejemplo solamente viene en cada rayo del sol el nombre de la inteligencia múltiple. Y sobre esto, pues el estudiante tiene que recordar la información de lo que trata cada una de ellas. Si reflexionamos, en ese horario de hábito de estudio se hace la lectura, se analiza, se comprende, se razona y después se plasma. ¿Y cuál es la gran ventaja del mapa cognitivo? Que cuando analicen sus notas, pues ya tienen la información resumida, se van a llevar menor tiempo al momento de repasar. Es muy, muy práctico lo de los mapas cognitivos. Y además porque utilizan, les digo, aprendizaje por asociación. Otro ejemplo de mapa cognitivo que les puede ser de utilidad es el de aspectos comunes. En el mapa de aspectos comunes, pues se abordan temas que son similares. Ahí viene un ejemplo entre historieta y cómic.
En estos dos ejemplos, pues ahora sí el aspecto común que ambos son medios de comunicación, que los diálogos de los personajes siempre van en los globos y que hay una secuencia cronológica. Este sería un ejemplo y puede ser utilizado, les digo, en cualquier carrera profesional, ejecutiva o enfermería. Este mapa cognitivo ahora en la actualidad, a lo mejor muchos de ustedes ya lo aplicaron y si no lo pueden investigar, se llama diagrama de Venn. En el diagrama de Venn son los mismos dos círculos, nada más que la diferencia es que aquí solo son aspectos comunes y en el diagrama de Venn se ponen diferencias y se ponen similitudes, pero todo es a través de palabras clave. ¿Por qué a través de palabras clave? Porque de esa manera se retiene la información. Viene otro método de estudio que se llama Eplermer. Este método de estudio yo se los recomiendo en un 100% tanto a pasantes como a estudiantes porque tiene resultados favorables. Este método ayuda a la comprensión lectora y se divide en 8 pasos, que es la exploración, las preguntas, la lectura, el esquematizar, resumen, memorización y repaso. En lo que es la exploración, el método Plemmer es utilizar libro físico o libro virtual. En la exploración, lo que yo voy a hacer es irme a mi biblioteca y empezar a hacer la búsqueda de libros. Ya identifiqué el libro, ahora sí, voy a empezar a revisar el índice, me voy sobre el título, veo si tiene esquemas, si tiene imágenes, si tiene conceptos claves, si explica ciertas definiciones o conceptos, hago una lectura rápida, ojeo de manera rápida. Esa es la exploración. En la cuestión de las preguntas, ojo aquí. ¿Qué quiero aprender? Como estudiantes debemos de tener una motivación intrínseca, siempre tener esa curiosidad de querer saber, de ir más allá, de adquirir conocimientos que vayan a ser de utilidad y significativos para nuestras carreras profesionales. Pero aparte del qué quiero aprender, también se debe de ser consciente que están en formación. ¿Qué debo aprender? Bueno, esto es lo que a mí me interesa aprender, pero el docente me está diciendo qué es lo que yo debo de aprender. Entonces, también debo de ser responsable de que si me está dando indicaciones de ciertas tareas, ciertos temas, pues también voy a indagar. Y las dudas también deben de, en este caso, registrar qué dudas tienen. ¿Para qué? Para que se pueda dar una solución más adelante. En la cuestión de la lectura, en la lectura, el estudiante debe de ser consciente de que cuando se va a tomar un libro necesito 100% de concentración. Que cuando se va a leer un libro, estudiantes, se tiene que hacer una lectura de análisis. Es decir, voy a leer, voy a analizar, voy a estar reflexionando sobre las ideas principales, voy en este caso a buscar conceptos que no comprendo y voy a crear ahora sí mis propias conclusiones, lectura de análisis, subrayar. En el subrayado pueden utilizar ustedes lo que son los anexos o si es el libro en físico también de manera virtual. En el subrayar, no se subraya todo, estudiantes, solamente se subrayan las ideas principales o las ideas secundarias y se encierran las palabras que no se entienden o los conceptos. No es subrayar por subrayar. En el subrayado no se utilizan distintos colores de marcatexto o de lapicero, solamente se utilizan dos. ¿Por qué? Porque si utilizan diferentes colores se va a perder la concentración y esta se va a enfocar en la creatividad, además de que van a perder tiempo. Ya que hicieron la lectura, una prelectura, una de análisis, de que ya reflexionaron, ya conocen las palabras que no sabían, ahora sí
empiezo a seleccionar un esquema o un diagrama, uno cognitivo o un mental, diagrama de sol, de árbol, mapa de araña, el que yo vea que me va a ser de utilidad. Como les decía, no se trata solamente de escribir y hacer un resumen, no. Ahora, en el siguiente, que es el cuarto, el esquematizar, idea global del contenido. En el esquematizar es lo que acabo de decir un momento, hay que seleccionar el diagrama, pero en el diagrama, pues ahora sí yo debo de registrar con mis propias palabras lo que estoy comprendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más transcriben. No, es mejor hacer el diagrama con sus propias palabras. En el resumen, explica con tus palabras. Aquí, si después de que hicieron el diagrama quieren hacer una paráfrasis, adelante. La memorización, el método de estudio así lo maneja. Yo agregué ahora sí a lo que nosotros trabajamos actualmente, el que no queremos que memoricen de manera mecánica. ¿Por qué? Porque es una información a corto plazo y esa no les funciona. Queremos que ustedes desarrollen la comprensión, que al momento de que ustedes vean sus mapas mentales, cognitivos o diagramas, pues utilicen el aprendizaje por asociación y se dé un aprendizaje significativo. Recuerden que en el aprendizaje significativo, la información que yo analicé, que ya repasé, ya la domino y la practico, y es a largo plazo. Sí, son conocimientos verdaderamente obtenidos. Y el repaso, máximo provecho. Creo que es la parte más fundamental. Cuando ustedes ya utilizaron un organizador gráfico y son aquellos quienes guardan sus notas, que saben que en algún momento las van a necesitar nuevamente para repasar, le dan el máximo provecho. ¿Por qué? Porque cuando ponen ejemplos o ponen en este caso analogías de lo que se les comparte o ciertas sugerencias, es más rápido nuevamente recordar la información a que nada más transcriban, porque solamente están pasando información. Ahora continuamos con toma de notas partiendo de tu estilo de aprendizaje. Recordemos que como estudiantes, como personas, tenemos diferentes estilos. Hay quienes son visuales, quienes son auditivos y quienes son kinestésicos. Esto también se toma en cuenta al momento del hábito de estudio, de querer repasar. Hay estudiantes o pasantes que son auditivos y dicen, es que yo solamente aprendo escuchando. Entonces, sugerencia, pidan permiso para usar una grabadora. ¿Por qué? Porque están atentos. Mientras están escuchando, analizan, comprenden, pero dicen, no tengo el tiempo de estar escribiendo en el cuaderno. Pidan permiso de uso de grabador de audio. ¿Para qué? Para que cuando se llegue en la mañana o en la tarde, ahora sí va a ser dependiendo la modalidad en la que tengan el horario de estudio, de manera tranquila puedan escribir todo lo que aprendieron en esa jornada. ¿Sale? En formas y colores, el color facilita visualizar lo escrito. Es lo que les decía en un momento. No es subrayar por subrayar y no es usar 50 colores. No. Cuando se está haciendo una lectura que se utilizan los libros digitales físicos o los anexos, las copias, se recomienda que utilicen el rojo, el verde y el azul. El rojo es para ideas principales. El verde, a nivel psicológico, ayuda a retener la información, que se quede ahí en la memoria. Y el azul estimula la concentración. Para aquellos que dicen, yo no me concentro tan fácilmente, hay que usar el color azul. Y también el azul se utiliza para conceptos. Cabe hacer mención que hay estudiantes que dicen, yo no puedo utilizar ni el rojo, ni el verde, ni el azul. Yo nada más utilizo un ejemplo, el color, supongamos, rosa, un ejemplo, y el color negro. Y ya sé qué significa cada uno.
es respetable, pero si quieren realmente ver cambios, utilicen esos colores. Técnicas de estudio para el examen. Una de las recomendaciones es el de estudio en grupos, lo que les decía hace un momento. Júntense ya sea en un parque, en la casa, en la biblioteca, sobre todo a estudiar en grupos. ¿Para qué? Para que no estén memorizando de la libreta, porque a veces nada más están en el salón o en el pasillo aprendiéndose el cuestionario definición, tal cual viene en el libro, en la información que me dio el docente. No, analicen, saquen sus notas y explíquenlo con sus palabras y va a ser más enriquecedor y no se estresan tanto. Y el buen descanso, ojo aquí, así como les digo que estudien, que repasen, que retroalimenten, que investiguen, también les doy sugerencias para el buen descanso. No son máquinas, no son robots, hay que cuidar de la salud mental. ¿Por qué? Porque si no se cuida de la salud mental, ya lo saben ustedes, hay estrés, hay síntomas físicos, emocionales que no son nada agradables. Hay que aplicar el buen descanso. En el buen descanso hay que hacer pausas activas, hay que hacer estiramientos de cuello, de hombros, de la cintura. En el buen descanso hay que estar hidratándose con agua constantemente. No hagan las tareas por la noche o no vayan a decir mi hábito de estudio es por la noche. ¿Por qué? Porque ya hay agotamiento, el cerebro ya no se va a concentrar en hábito de estudio y también aplica para el examen. Cuando hayan terminado de comer, no se pongan a estudiar para el examen. ¿Por qué? Porque el metabolismo está activo, está trabajando, da sueño, buen descanso. Quieren tener aplicar buenas técnicas de estudio y quieren que funcionen, duerman, estudien, no hagan tareas en lo que es el día, hidrátense y respeten los horarios de alimentación. A lo mejor van a estar pensando, es que no hay tiempo para respetar horarios de alimentación. En un principio les decía, los hábitos es crear rutinas sanas, son conductas. Así como les digo que creen un horario para estudiar de 1 o 2 horas, también respeten ese horario de alimentación o de dormir. Hay hábitos de estudio que son malos y hay otros que son buenos. Procrastinar. Muchos alumnos les gusta procrastinar, dejar todo para el último. No es bueno, ustedes lo han vivenciado y saben los signos y los síntomas. El profesor me dejó hacer el proyecto, la tarea desde un mes antes y yo lo dejé para el último día o una noche antes y ahí están bien apurados. En este caso, no dejen todo para el último, trabajen en agenda académica. ¿Por qué? Porque cuando procrastinan están apáticos, están irritables o como en las imágenes, están somnolientos, tienen sueño, no hay un buen rendimiento ni escolar, ni en las prácticas, ni en el año de servicio va a haber buen rendimiento si siguen dejando todo para el último. Trabajar más de 10 horas continuas, no son máquinas. Si respetan la agenda académica y utilizan esas técnicas de estudio que comentamos, 1 o 2 horas, van a cuidar de su salud mental, van a estar ustedes repasando, aprendiendo y se van a cuidar en el caso de salud. No prestar atención a las instrucciones, muy mal hábito de aquellos estudiantes que dicen yo no voy a anotar las indicaciones que me dieron o las sugerencias que me dieron, al final me acuerdo, son malos hábitos. ¿Por qué? Porque siempre la información se registra. Desorganización física y virtual. Hay estudiantes que cuando hacen tareas, proyectos, van guardando, si hablamos de la virtual, guardan los borradores 1, 2, 3, 4 veces, pero no crean carpetas, no le ponen fechas, no ponen títulos y después andan estresados,
con cefaleas, preocupados, irritables porque no encuentran la información, o cuando están buscando, en este caso, la libreta o un libro de tantas materias que les dan, a veces no saben ni dónde lo tienen o porque no dicen que no tienen tiempo, no se acuerdan. Hacer varias actividades a la vez. Hay personas que dicen, yo tengo atención dividida, yo sí puedo hacer más de 2, 3 veces a la vez diferentes actividades. Y de poder sí se puede, pero si hablamos de hábitos de estudio, no se debe, ¿sale? Si yo digo que voy a hacer la tarea, es hacer la tarea. En este de varias actividades a la vez, si voy a hacer la tarea, no tiene por qué estar la tele prendida o el celular abierto con Instagram o con Facebook, con alguna red social. O la música, a muchos los relaja la música, pero cuando hablamos de comprensión lectora o de repaso, es mejor que todo esté en silencio. No hagan varias actividades a la vez. Y consultar blogs. Es muy mal hábito que digan que van a estudiar o van a investigar solamente de la primer consulta de blog, porque a veces la información pues no es verídica. Esos son malos hábitos de estudio. En los buenos hábitos, trabajar la agenda académica, lo que les decía, tener organización por carpetas. Cuando se hace una investigación o que se va a leer por mero placer, porque les agrada, en este caso hay satisfacción, lectura de artículos científicos o libros de la biblioteca digital. Y algo que influye mucho en los buenos hábitos son los factores ambientales. Muchas veces llegan a decir, pero es que yo sí tengo hábitos de estudio, utilizo diagrama de Venn o utilizo Pomodoro, pero lo hago en la noche o lo hago cuando ya terminé lo de la escuela, las prácticas y ya terminé las actividades de mi hogar y me pongo en la noche. A veces pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque está el criterio de factor ambiental y el lugar. En el lugar, como está en la imagen del lado derecho, pues en el lugar debe de ser preferentemente el cuarto y que en el cuarto haya un lugar en específico, una mesa o un escritorio y la silla, que no haya distractores, que el lugar esté organizado. Debe de haber luz natural y luz artificial, estar cerca de la ventana. Esos son los factores que se toman en cuenta. Ahora, haciendo ya esta autoevaluación nuevamente, ¿tienen malos hábitos o tienen buenos hábitos? Si hay malos hábitos, la invitación es que lo cambien por buenos hábitos y empiecen con esa disciplina, salir de la zona de confort. Ahora vamos con la motivación académica. De la motivación académica nos vamos a apoyar de dos psicólogos que es Alan Lurie y Fabian Fenouillet. Ellos nos hablan de lo que es la evolución cognitiva. En su libro de Motivación y éxito escolar, ellos nos explican cuáles son los tipos de motivación que existen en las aulas y fuera de ellas. Está la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la desmotivación o resignación aprendida. ¿En qué consiste cada una? La motivación intrínseca consiste en todo aquello que da placer, que da satisfacción. La motivación intrínseca sería, yo como profesionista, a mí me motiva a hacer tareas, me motiva a leer, estudiar, investigar y cuando yo lo hago y sé que es de calidad, estoy feliz, estoy contenta. ¿Por qué? Porque mientras más aprendo, pues mayores conocimientos tengo, mayor seguridad. Eso es lo que a mí me hace feliz. Un ejemplo, la motivación extrínseca sería aquella motivación que es impulsada por personas externas a las razones que yo tengo del por qué quiero aprender. Un ejemplo, hay en este caso docentes que te dicen, tú puedes,
eres inteligente, tienes las habilidades, tienes mucha creatividad, eres bueno para la expresión verbal, o sea, te motivan a que continúes, a que indagues, a que investigues, a que no te des por vencido. Y está la desmotivación o resignación aprendida. Es aquella en donde pues los estudiantes dicen, ay, ¿para qué aprendo? Ay, ¿para qué hago la tarea? Ay, ¿para qué leo? Y tengo que checarlo de un capítulo y tengo que hacer el proyecto y lo hago por obligación y lo hago por una calificación o lo hago por un punto. En la desmotivación o resignación aprendida, pues entra aquella palabra obligación. Lo hago porque me lo están diciendo, pero no porque yo quiera aprender. En la desmotivación o la palabra nula, hablando en psicología, llegamos a darnos cuenta en el que los alumnos no disfrutan lo que realizan. No hay una vocación, a diferencia de la motivación intrínseca. El estudiante tiene curiosidad, indaga, disfruta, tiene esa vocación de querer aprender. Le digan o no le digan, está en la disposición de leer, de analizar, de preguntar, de ir más allá. Y es la fundamental, la motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me va a llevar al éxito, a lo que a mí, esas razones que a mí me van a llevar a alcanzar la meta profesional, tener la carrera. Y la motivación extrínseca también es importante. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que creen que ya no pueden y es donde entra el ánimo de los docentes, de los padres de familia o de quienes ya son papás de sus propios hijos o de la pareja. Pero de nada sirve que haya motivación extrínseca de muchas personas si no hay motivación intrínseca, si no hay vocación, si no hay las ganas, no hay el interés, no hay el entusiasmo. Ahora, en la desmotivación, muchas veces hay desmotivación porque dicen, ¿para qué aprendo si en mis prácticas no me dejan, ahora sí, no me dejan realizar lo que ya adquirí, lo que ya en la escuela me enseñaron? No me dejan hacer lo que porque no sé o porque creen que voy a cometer errores y eso los desmotiva y no los debe de desmotivar. Al contrario, ya lo aprendí en la escuela y aquí vengo a mejorarlo y si me dicen que no puedo, pues no me voy a enojar, pero tampoco me voy a desmotivar. ¿Sale? Deben de crear esa conciencia de perseverancia, de en este caso de autodeterminación. Y en la desmotivación, pues sí es importante que los docentes estemos al pendiente. Ahora, viene una pregunta, ¿se puede aprender sin motivación? Contesten ustedes, ¿se puede aprender sin motivación? Un psicólogo llamado Edward Tolman, que es el que está aquí en la fotografía, abordó la corriente conductista y la teoría cognitiva. Tolman, a través de un experimento de laberinto con ratones, nos explica la teoría del aprendizaje latente. Les voy a dar el ejemplo. Tolman puso tres ratones. En el primer ratón tenía que encontrar la salida. Al encontrar la salida todos los días, pues había un estímulo, era la comida. Entonces todos los días encontraba el camino. ¿Por qué? Porque sabía que había una recompensa. Estaba motivado, todos los días iba a haber comida, el queso. El segundo ratón tenía que encontrar la salida, pero no recibía en este caso un estímulo, una recompensa, pero debía encontrar la salida. Y el tercer ratón tenía que encontrar la salida, pero solamente cada 11 días le daban la recompensa. Analicemos, ¿se puede aprender sin motivación? Sí, ¿por qué? Porque a través de la repetición los ratones pues encontraban la salida. En este caso uno bien motivado, de manera extrínseca, ¿cuál era? La recompensa. Uno encontraba la salida por repetición de manera inconsciente u aprendizajes. Y el tercero, pues no sabía si iba a haber recompensa o no, pero al final de cuentas hubo el aprendizaje, encontrar la salida. Si lo analizamos
a nivel educación, ¿qué pasa con los estudiantes? Tenemos estudiantes que quieren aprender o que estudian o repasan o se sienten motivados porque va a haber una recompensa. Y cuando no hay la recompensa, no le ponen el empeño, no le ponen las ganas. Y no siempre va a ser así. Hay estudiantes que dicen por motivación intrínseca, aunque no me lo recompensen ahorita, yo sé que más adelante cuando tenga la carrera profesional, ahí yo voy a ver todos mis frutos, todo el sacrificio, todo el tiempo que se aprovechó. ¿Por qué? Porque fue mi motivación, fueron mis logros, fue en este caso lo que yo aprendí. Y en aquellos que dicen, pues si no me recompensan y no me motivan y me siento obligado, pues yo no estudio, yo no le echo ganas, resignación, desmotivación, aprendizaje latente. Sí se puede aprender, pero ahora sí, ¿cuál es el tipo de motivación que ustedes tienen? ¿Le están poniendo las ganas, el interés a estudiar, a aprender, a hacer tareas, a repasar porque sí les gusta la carrera? ¿O porque los están motivando otras personas o porque están estudiando por obligación, por conformismo? Porque también existe la palabra resignación. Pues ya lo voy a hacer porque lo tengo que hacer y pues no voy a aprender, pero al final de cuentas estoy cumpliendo. ¿Qué tipo de estudiante o de profesionista van a querer ser? Viene otra pregunta. Cuanto más aprendo, más me aburro. Hay quienes lo explican de esa manera. ¿Por qué lo dices? Cuanto más aprendes, más te aburres. Lo digo porque si me dicen que tengo que leer determinados libros, pues tengo que invertir tiempo y más me aburro. ¿Por qué? Porque son de materias que no me gustan, porque son materias a las que no le encuentro sentido. Entonces invierto tiempo en algo que me desagrada. Cuanto más aprendo, más me aburro. Todo lo ven como obligación, como que les pesa, como que no lo quieren hacer. El tengo y tengo. Y no debería de ser así. Cuanto más aprendo, pues desarrollo más habilidades, como cuáles, Lick. Cuanto más aprendo, desarrollo lo que es la habilidad de la comprensión lectora, la expresión verbal, la corporal, que mucha falta les hace en este caso a muchos estudiantes, la seguridad, la confianza. En este caso, otra de las habilidades que se toman mucho en cuenta de la escritura, de tener buena ortografía, en este caso el razonamiento, el pensamiento crítico. Cuanto más aprendo, más habilidades tengo. O sea, verlo de esa forma, cuanto más aprendo, más conocimientos, más seguridad, tengo más oportunidad de un campo laboral. ¿Por qué? Porque estoy bien preparado, o sea, motivación intrínseca, pero no verlo de esa manera de, pues, mientras más me exigen, pues más me canso. ¿Sale? Con este ejemplo que da Tolman y Alan Lurie y Fabián Fenouillet, espero que lleguen a reflexionar sobre el tipo de motivación que están manejando en estos momentos y que si ustedes reflexionan, la universidad al hacerme la invitación de que les dé ciertas estrategias o hábitos de estudio es porque le interesa que ustedes aprendan, que ustedes mejoren, se preparen. Bueno, estamos viendo que los estudiantes no repasan a lo mejor mucho o no saben dedicarle tiempo y siempre andan estresados o cansados, pues hay que darles estrategias, pero también hay que ver si están motivados porque les gusta la carrera o están desmotivados, y si están desmotivados, pues nos toca motivarlos. Y esta es una forma de motivar. No te sirve la estrategia de estudio que tú usas. Aquí te estoy dando 7 diferentes y que te estoy recomendando un libro para que ahora sí te des el tiempo de indagar, y son 153 mapas cognitivos diferentes. Y pues ya para despedirme, lo hago con una frase. El éxito empieza con una disciplina. No es fácil crearse hábitos. ¿Por qué? Porque gana la comodidad, gana el confort. Pero si realmente quieren ser profesionales muy preparados, ser alumnos que no están estresados, pues ahora sí empiecen con esa disciplina. Y pues muchas gracias por su atención. Fue un gusto compartirles
y pues mucho éxito en lo que estén realizando. Sí, a ver, sí, chéquenle Sicilic. Ay, ojalá que porque sí. Le hice como 2, 3 veces, ahí me va a ver cuando le andaba meneando. Sí, no se preocupe. A ver. Ah.